no es más sino un cuartel donde se forma el ejército que va a salir a defender y a reproducir el sistema capitalista, o en otras palabras, la dictadura del capital. Entonces, siendo eso las universidades, evidentemente tenemos que ir contra las universidades, porque se supone que estamos construyendo una sociedad socialista. Ahora, en este marco, bueno, que la universidad no sirve, el Estado es capitalista y tal, nosotros introducimos un tema. ¿Qué pasa con el Estado docente? ¿Por qué desde el lado revolucionario reivindicamos el Estado docente? Hay una justificación teórica, política, pero hay una cosita más pragmática que, oye, si no es pública la universidad, es privada, pues. Entonces es preferible que sea pública, pues. Así, bueno, así la vamos transformando y además tenemos la dirección del Estado, se supone que a nuestro lado, pues. Entonces ahí vamos, pues. Pero una justificación más política de la cuestión es que es necesario que el Estado reclame, y no solamente que el Estado lo reclame, sino que nosotros le reclamamos al Estado que reclame su participación en la toma de decisiones de las universidades, que reclame su justo papel, porque hablando de la autonomía que comentaba los profesores, sí, es necesario que haya autonomía, pero no solamente autonomía, o sea, la autonomía no se refiere a que simplemente hago o sea, debato la cuestión y que en la parte financiera depende del Estado, no, pero en la parte política, en la parte de definición de las líneas de investigación también tiene que ver el Estado. Que no va a hacer todo lo que diga el Estado, que es un debate dentro de los universitarios, sí, pero el Estado tiene que tener participación, porque si no tiene participación, el que emana las líneas de investigación, el que orienta la educación, porque la educación la orienta el Estado, queramos o no, porque antes lo orientaban los ADECO, ahora lo orientamos los revolucionarios, pues, pero la orienta el Estado, en fin. Entonces, ¿cómo no va a tener participación el Estado en el debate con respecto al desarrollo de esas líneas? Es necesario que el Estado participe. Y bueno, para ir cerrando, porque ya se me acabó el tiempo, ese Estado docente que tiene que tener participación, tiene que reclamar participación y tiene que avanzar en orientar que esos niveles de participación se transformen y que sea más democrático, también demandamos de ese Estado docente una praxis política coherente con los principios revolucionarios, porque si resulta que van para las universidades funcionarios que se desdicen de una práctica política socialista, revolucionaria o simplemente humilde, sincera y transparente, oye, está complicado que metamos la mano por el Estado, ¿ves? Entonces, dentro de las universidades hay que, digamos que jugar de la mano el Estado y los movimientos revolucionarios para poder garantizar la transformación. Y bueno, ante toda esa crítica, surge el tema de la universidad necesaria, pues, que no es solamente la que queramos o la que esperamos o la que merezcamos, sino la que necesita la sociedad en este momento. Y en función de esto teníamos varias propuestas aquí, pero muchas las recoge el proyecto de ley. Nosotros simplemente decimos tres cositas. Primero, que es necesario redefinir el papel de las universidades. ¿Para qué son las universidades? ¿Cuál es su función? ¿Y qué es lo que estamos graduando? Y en función de eso, es un debate que pique y se extiende. Segundo, redefinición de la educación como concepto, como categoría. ¿Qué es para nosotros la educación? ¿Es aquella educación bancaria a la que hablaba Paulo Freire? ¿O simplemente aquella de que yo voy al salón de clase, tiro cuatro leyes universales y bueno, que si la aprenden bien, si no también? No, ¿qué es para nosotros la educación? Y en ese ¿qué es para nosotros? ¿Cómo la desarrollamos? Que es otro debate también muy interesante. El otro elemento es la necesaria redefinición estructural de la universidad en cuanto a participación, en cuanto a democracia, en cuanto al presupuesto, en cuanto a los ingresos. Los ingresos son fundamentales porque de esa manera se va a garantizar que la composición de clase dentro de las universidades sea favorable para la clase trabajadora y no para la burguesía. Entonces el tema de los ingresos hay que debatirlo. Y bueno, y diseñar organismos que garanticen la participación y la correcta orientación del tema. Y bueno, para ya cerrar, ahora sí, nosotros concluimos con lo que decíamos al inicio, ¿ves? El veto de la ley frenó la agudización de las contradicciones a lo interno de las universidades. Las frenó. Y eso para nosotros es un error, porque frenar las contradicciones es simplemente temerle al debate, pues, temerle a la confrontación. Y no, nosotros estamos preparados para confrontar ese problema. Ahora bien, si bien lo frenó,
el escenario que generó fue muy interesante, como lo comentábamos, porque permitió la organización en función de, permitió fortalecer la artillería hacia allá. Y en función de esto, queríamos comentar también un poco la experiencia del Frente Popular Universitario que se viene generando, pero será para otra oportunidad, siendo respetuosos con el tiempo. Y bueno, muchas gracias. Gobierno Bolivariano.